Hola, mi nombre es Diego Renza, soy docente de Ingeniería en la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, Colombia, y en este video vamos a hablar sobre los tres principios que permiten la operación de telefonía celular o telefonía móvil en cualquier parte del mundo. Esos tres principios pues, son los que tenemos relacionados acá. El primero sería reuso de frecuencia o reuso de celda. El segundo sería la visión celular y la respectiva sectorización, y el tercero la transferencia de llamada. Vamos a desglosar cada uno de ellos a continuación. El primero es el reuso de frecuencia, y acá pues la pregunta o digamos el contexto que podemos hacer es realmente cuánto espectro necesita un operador para prestar el servicio dentro de toda una región amplia como un país, por ejemplo, y pues digamos con una determinada calidad de servicio. Si lo revisamos un poco más en detalle, pues podríamos ver, por ejemplo, que no sé, un operador en un país determinado como Colombia, por ejemplo, puede tener alrededor de unos 100 MHz de espectro asignado para su operación. Si lo articulamos, por ejemplo, con, no sé, 10 millones de usuarios, y hacemos una relación simple, pues esos 100 MHz sobre los 10 millones de usuarios, pues daría 10 Hz por usuario. Si tomamos esa relación pues simple y directa, pues llegamos a una conclusión o a un valor que no es viable para operar ningún sistema de comunicaciones. Por lo tanto, es necesario aplicar alguna técnica, una técnica determinada que permita que, por ejemplo, con esos 100 MHz el operador pues, pueda prestar servicio a una gran cantidad de usuarios, incluso pueda crecer en cuanto a número de usuarios, manteniendo, por ejemplo, la misma cantidad de espectro. ¿Qué pasa acá? Pues la forma más fácil lo podemos imaginar o lo podemos aplicar mejor aplicando este principio, que es el de reuso de frecuencia. Y para ver este reuso de frecuencia, pues concentremos un poco en esta imagen y supongamos que vamos a tener en el lado izquierdo una primera estación base, y en esa estación base resulta que vamos a trabajar, por ejemplo, con un canal de frecuencia 1, con un canal de frecuencia 2, con un canal de frecuencia 3, por ejemplo. Supongamos que tenemos o que esa estación base está operando con esos tres canales de frecuencia. Luego necesitamos pues ampliar o dar cobertura a una zona adyacente, y digamos que lo que nos encontramos primero es que la estación base 1, que es la que está a la izquierda, pues va a tener un alcance máximo debido a aspectos relacionados, por ejemplo, con el nivel de potencia con el cual transmite, aspectos relacionados, por ejemplo, con la atenuación, entre otros, pues que digamos que para llegar a un nivel de sensibilidad determinado, a un nivel mínimo de potencia, pues para garantizar una calidad de servicio, pues resulta que el alcance va a ser limitado y va a ser hasta un determinado radio de la celda. Entonces, para darle cubrimiento a la zona 2, pues instala otra estación base, y resulta que esta estación base, pues, para que no interfiera con la primera, por ejemplo, la podemos operar en canales de frecuencia distintos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el canal 4, el canal 5, el canal 6, el canal 7, etcétera, que son canales de frecuencia diferentes pues, a los que está operando la primera zona. Si repitiéramos esto de manera indefinida, pues necesitaríamos un ancho de banda infinito, una cantidad de espectro infinita asignada para poder seguir replicando esto dentro de un área geográfica amplia. Y aquí precisamente es donde entra el principio de reuso de frecuencia. Supongamos que queremos dar cobertura a una zona aquí a la izquierda, llamémoslo zona 3, vamos a tener nuestra estación base acá, y resulta que esta estación base podemos dar servicio pues, a los usuarios que tengamos acá, y vamos, para aplicar el principio de reuso de frecuencia, supongamos que vamos a utilizar los mismos canales de frecuencia de la zona 2, frecuencia 5, frecuencia 6, frecuencia 4 y frecuencia 7 acá. ¿Y por qué podemos hacer esto? Porque las dos zonas, pues, digamos, están separadas por una distancia determinada. Como las dos zonas están separadas, pues
el nivel de potencia que vamos a tener de la señal que se transmite, por ejemplo, de la zona 3 a la zona 2, pues va a llegar en niveles muy bajos, la atenuación va a ser muy baja, por lo tanto el nivel de interferencia va a ser bajo y yo podría estar operando sin ningún problema en la zona 2 con las mismas frecuencias con las cuales estoy operando en la zona 3. De esa forma, si empezamos a reutilizar nuestro espectro cada cierta frecuencia, pues lo podemos replicar a una zona amplia y no requeriríamos, digamos, un ancho de banda infinito, sino que con un ancho de banda finito podríamos dar cobertura a una zona determinada. ¿Cómo se articula eso? Digamos, ¿cuál es el requerimiento para implementar o para, digamos, cómo articulamos esto con el principio 2? Pues si nos vamos acá, pues vamos a tener, primero digamos que acá tenemos dos alternativas, que la primera es la división celular y la otra pues va a ser una subdivisión que se conoce como sectorización, pero básicamente ¿qué implica? Que si yo tengo una zona amplia, pues resulta que esa zona amplia yo la puedo dividir en zonas más pequeñas y esas zonas más pequeñas las vamos a conocer como celdas o como células. Entonces celda 1, celda 2, celda 3, etcétera. Y cada una de esas celdas, pues a cada una de esas celdas le voy a dar servicio a través de una estación base. Eso me permite, si yo hago esa división, pues me permite aplicar, digamos, o se articula con el principio de reducción de frecuencia, pues como lo acabamos de comentar hace un momento. Entonces, si lo vemos un poco más en detalle, por ejemplo, aquí tenemos, digamos, un enfoque como se hacía, por ejemplo, en las redes iniciales. Estoy hablando, por ejemplo, de 2G. Acá tenemos una celda 1. Esa celda 1 está trabajando en un canal de frecuencia 1 y voy a tener la respectiva celda cocanal, que en este caso sería la celda 8, que opera también sobre ese mismo canal de frecuencia. Esas celdas se conocían como celdas cocanal, o sea que estaban operando en el mismo canal o en los mismos canales de frecuencia y pues aplicando, digamos, el principio de reducción de frecuencia que ya comentamos. Si tomamos todo el ancho de banda o todo el espectro que tenía el operador, pues podríamos dividirlo, digamos, una parte de ese espectro lo utiliza la celda 1, otra parte lo utiliza la celda 2, otra parte la celda 3 y así sucesivamente hasta ocupar todo el ancho de banda que tenga asignado el operador, por ejemplo los 100 MHz que comentábamos hace un momento. El grupo de celdas donde se utilizaba todo ese espectro pues se conocía como clúster, entonces aquí tendríamos un clúster 1 y si yo quiero replicar eso, pues vengo y conformo otro clúster 2 y dentro de ese clúster 2 vuelvo y utilizo todo mi espectro. Entonces así como vimos la celda 8 que utilizaba los mismos canales de la celda 1, pues podríamos tener una celda 9, una 10, una 11, etcétera, que utilizan los mismos canales de las celdas respectivas del clúster 1. Entonces, de esa manera, pues operaba. Eso era, como lo comentaba inicialmente, eso se hace, la forma, digamos, inicial de aplicar la división celular y el principio de reducción de frecuencia, pero si llevamos esto al extremo, pues podríamos tener una celda, puede ser con sectorización o no, bueno, con otro tipo de técnicas, pero podríamos tener que eventualmente en una celda determinada yo utilice aquí todo el espectro en la primera celda, pero en la celda vecina también vuelvo y utilizo todo mi espectro, o sea, hacer un uso más intensivo del espectro, pues debido a los requerimientos actuales. Eso se conoce como, digamos, en ese contexto se tendría un factor de reducción de frecuencia de 1, pues digamos, con cierto precio a pagar, donde ese precio a pagar, pues digamos, está influenciado principalmente por la interferencia. Si vamos un poco más allá, pues podemos hablar de sectorización, ya lo vamos a comentar en un momento, pero antes de eso, hablemos de esta visión celular que involucra, pues esa visión celular involucra, si yo defino ciertas zonas, estas zonas van a tener un área determinada, o si lo vemos de manera más sencilla, va a tener un radio de la celda, o sea, va a dar cobertura a una zona determinada, dada o definida por el radio de la celda. Entonces, de acuerdo a esas áreas, podemos hablar de macroceldas, microceldas, picoceldas o femtoceldas.
Esta tablita no es, digamos, estas definiciones no son estrictas. Esta información que tenemos acá es dada por las resoluciones de la Agencia Nacional de Espectro en Colombia, pero son solamente de manera orientativa. Entonces, por ejemplo, hablamos de una macrocelda y esa macrocelda pues que tenga el radio de la celda, digamos, esté alrededor de algunos kilómetros. Eso permite, pues, digamos, dar cobertura a una zona amplia y la zona de cobertura pues va a depender también mucho de la topografía del área que esté cubriendo. Como valor de referencia, pues podemos hablar de un nivel de potencia pues, superior a 10 vatios. Este nivel de potencia es el nivel antes de, digamos, solamente a nivel del amplificador. Y pues digamos que va a depender un poco del tipo de antena o de los sistemas de ganancia, digamos que, o sea, esto digamos, este nivel de potencia es antes de el famoso TIP-PIRE, que es la potencia isotrópica radiada equivalente, solamente del elemento de RF. Hablamos de microcelda también, entonces un poco por debajo, con potencias por debajo de ellas, y pues ya de pronto radios de celda que van más acordes, por ejemplo, con zonas urbanas. Ya para dar cobertura a zonas mucho más pequeñas, alrededor de 100 metros o incluso por debajo de 100 metros, pues tenemos picoceldas. Para ese alcance menor, pues los niveles de potencia son menores. Tal vez aquí decimos que menor a 5 vatios, pero podemos estar hablando más o menos de un cuarto de vatio el nivel de potencia de referencia para una picocelda. ¿Qué pasa más allá? Pues más allá sucede que podemos aplicar algo que se conoce como sectorización y tradicionalmente pues se hace en redes celulares. Supongamos ahora que mi celda va a ser esta que estoy señalando en amarillo. Y si yo tomara esa celda determinada, pues podría ubicar una estación base en el centro de ella con antenas omnidireccionales y dar cobertura pues como hemos comentado hasta acá. Sin embargo, podemos tener una alternativa de que estos 360 grados que me cubre mi celda los voy a dividir en 3 partes, que son los que estoy señalando en este momento. 3 partes o 3 sectores, de tal forma que en esta primera zona yo ubico un sector 1 con antenas, con antenas direccionales. Aquí voy a tener un sector 2 también controlando la directividad de mis antenas o de mis elementos radiantes, y un sector 3 también. Entonces los 360 grados que me abarcaba, digamos, una celda unidireccional, pues ahora voy a tener sectores de 120 grados. Y dentro de esos sectores de 120 grados también puedo utilizar reuso de frecuencia. Entonces esto me permite incluso aprovechar más el principio de reuso de frecuencia, pues para, digamos, ofrecer o mejorar, digamos, mis servicios. Como el número de sectores no es fijo, no siempre tiene que ser 3, digamos, es un valor típico, pero no necesariamente tiene que ser este. Incluso con técnicas pues más recientes de antenas podemos utilizar soluciones basadas, por ejemplo, en beamforming para dar un uso aún más intensivo del espectro. En cualquier caso, acá seguimos teniendo, digamos, la distancia entre sitios, seguimos teniendo un radio de celda, digamos que se mantiene un poco lo que hemos comentado hasta acá, solamente que se hace una división o una sectorización de mi área geográfica para poder utilizar de manera más intensa el espectro. Cuando se hace la división celular, pues otro aspecto importante es que podemos tener redes homogéneas o redes heterogéneas. ¿Y esto a qué hace referencia? Pues cuando hablamos de redes, una red homogénea, pues estamos hablando de que todas las celdas pues son iguales, tienen el mismo radio de celda, tienen la misma, digamos, las mismas características desde el punto de vista de visión celular, pero la realidad hoy en día pues es el uso, la operación de redes heterogéneas. En esa operación de redes heterogéneas pues realmente pueden convivir celdas de diferente tamaño, pero incluso podemos tener celdas que estén dentro de otras celdas. Entonces aquí podemos partir de la izquierda. En la parte izquierda pues encontramos una macrocelda
dando servicio pues a un área con bajo nivel de población. Y si nos acercamos ya a centros poblados o a ciudades, pues podemos encontrar la mezcla, por ejemplo, de macroceldas con un menor radio, pero también que convivan, por ejemplo, con estas microceldas, que son las que están marcadas ahí en amarillo. Algo similar puede suceder ya propiamente en un centro urbano, y entonces ser de un centro urbano, pues podemos eventualmente de pronto tener una macrocelda, pero combinada, por ejemplo, con microceldas, incluso con celdas, puede ser microceldas o picoceldas en interiores, en zonas donde la afluencia de público sea muy alta, como hospitales, estadios, aeropuertos, entre otros, y digamos que prestar servicios de esta forma. En este caso, por ejemplo, unas celdas que digamos se superpongan sobre otras, pues lo más típico puede ser que operen en diferentes bandas de frecuencia, y pues digamos que la salvedad acá es que tal vez las celdas de mayor alcance, como las macroceldas o incluso las microceldas, pues operen en frecuencias bajas, y ya para zonas de menor cobertura pues nos vamos hacia bandas de frecuencia más altas. Y el tercer principio es el de transferencia llamada. Como estamos hablando acá de estaciones base y estaciones móviles, pues las estaciones base normalmente tienen una ubicación fija, estática, mientras que las estaciones móviles se pueden desplazar a lo largo de la zona geográfica y por lo tanto pasar desde una celda hacia otra celda, o de un sector a otro, o pues algo similar. En este caso, la red debe garantizar que cuando un usuario se traslada o se mueve, digamos, dentro de la zona de cobertura, pues la conexión se garantice o no se pierda, y digamos, esto se conoce como transferencia llamada. Lo podemos ver en la literatura también como handover o como handoff. Y si lo ilustramos un poco con el diagrama que traíamos hasta acá, pues sería algo como esto. Podemos aquí tener un usuario, ese usuario se va a desplazar hacia la zona 2. Si no hubiera transferencia llamada, pues tendríamos aquí una caída de la llamada o una caída de la conexión, pero lo ideal es que pues esto no suceda, sino que el usuario pueda llegar a la zona de cobertura de la zona 2 y eventualmente mantener su conexión, seguir manteniendo su conexión, ya sea de voz o de datos, o demás. Se conoce como transferencia de llamada, pero en realidad pues podemos pensar es como una transferencia de conexión que es transparente para el usuario y que le permite pues mantener establecida la conexión, digamos, con la red. ¿Qué sucede en un proceso de transferencia de llamada? Pues aquí lo tenemos relacionado en 6 pasos. El primero sería, podemos partir aquí de la estación móvil, acá tendríamos a la derecha la estación base. Una vez se realiza el establecimiento de conexión, pues la red lo que va a solicitar a la estación móvil es que esté reportando ciertas medidas, digamos, generalmente asociadas a la red. De acuerdo a esas medidas, pues la red lo que va a hacer es ejecutar o evaluar, digamos, los valores reportados por la estación móvil, y en caso tal de que estas métricas, pues, por ejemplo, para una celda determinada, pues sean deficientes, pues lo que inicia, digamos, la estación base o en conjunto o la red, digamos, por hablarlo de alguna forma, pues determina que es necesario realizar un proceso de transferencia de llamada, para lo cual pues determina o digamos que tiene que determinar hacia qué sector o hacia qué celda se va a realizar, bajo qué sector se va a realizar el proceso. Entonces determina o consulta algunas celdas o sectores vecinos. Esas celdas pues evalúan, digamos, ese requerimiento,
Si tienen disponibilidad de recursos para hacer la asignación de la conexión, pues van a dar respuesta. Esa respuesta pues puede ser positiva o negativa. Y de acuerdo a lo que le responda la red, pues la estación base notifica de nuevo a la estación móvil y se realiza, pues digamos, todo el proceso. Eventualmente la estación móvil pues va a estar o va a migrar, digamos, la conexión hacia el nuevo sector o hacia la nueva celda hacia la cual haya sido direccionada. Con eso cerramos, digamos, estos tres principios. La idea con este tipo de videos pues, es explicar de manera sencilla pues, aspectos relacionados con la tecnología, en este caso con la parte de comunicación celular. Y como siempre, si les gusta el video, pues pueden dar like, lo pueden compartir, pueden suscribirse al canal o también generar algún tipo de comentario que permita el mejoramiento. Muchas gracias y hasta un próximo video.